grabar y va a ver hoy lo que vuelvo a repetir el tema. Se llama Reyes y Sacerdotes según la orden de Melquisedec. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Señor, declaramos que tu gracia y tu bondad está sobre nosotros. Pido en esta noche que tu Espíritu Santo nos haga entender, comprender lo maravilloso, lo grande, lo perfecto que eres tú. Señor, todo pretexto mental, Señor, todo prejuicio mental, todo lo que no nos lleva a tu conocimiento, preocupaciones, Señor, todo lo que nos quiere desconcentrar de tu palabra, hoy lo sujetamos a ti, pero declarando que tu espíritu de iluminación, tu espíritu de sabiduría, de comprensión, está sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón en esta noche, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hoy comenzamos con una nueva clase y es muy importante que usted entienda, porque esta clase depende de muchas cosas de usted como hijo de Dios. Esta clase te va a enseñar, te va a instruir de por qué le servimos al Señor. Y si usted no está sirviendo en un lugar con esta clase, el fin de esta clase es que usted entienda qué es para Dios. Recordemos la clase anterior, que el propósito eterno es parecernos a Cristo aquí en la tierra, sujetos a la voluntad del Padre. Entonces, esta clase tiene que ver con nuestra realeza espiritual. Entonces, como nosotros muchas veces no entendemos que nuestro espíritu es una realeza espiritual. Vivimos en este mundo, vivimos en nuestro cuerpo y en nuestra casa como gente que digámoslo así, no tiene nada de nobleza, comparándolo con este mundo. Pero nuestro espíritu está lleno de realeza y no solo de eso, sino de un sacerdocio, de algo grande y poderoso. Por eso vamos a ver como introducción el siguiente punto. En el libro de Génesis, capítulo 2, que Dios crea al hombre, antes de crearlo, Dios habla de él y le dice crecer, multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen y enseñorense. Y dentro de esas funciones que tenía Adán, hubieron funciones literales que Adán no pudo cumplir, que literalmente Adán falló en cumplirlas. Una de ellas fue el ser sacerdote. El sacerdote Adán no pudo ejercer, aunque dentro de él había esa función, no la pudo ejercer porque él quiso pecar, porque él quiso fallar. Entonces, nuestro primer sacerdote que vemos en la Biblia se llama Dios. Dios mismo fue el primer sacerdote sobre la tierra. ¿Cómo vemos esto? Las funciones sacerdotales que va a ser para dentro de próximo clase son muy específicas. Ellos tenían que sacrificar y Dios sacrificó para que el hombre estuviese cubierto. Y eso es una función sacerdotal. Era una función que Dios empezó y elaboró porque Adán no pudo ejercerla en su vida. Y recuerde que Adán nunca fue llamado sacerdote, pero vemos a Cristo, el Adán postrero, que Cristo sí ejerció su sacerdote, su sacerdocio.
y fue llamado sacerdote del Dios viviente. Entonces, como esta introducción es desde antes, vamos a adelantarnos a algo muy especial. Hay dos divisiones, hay dos órdenes sacerdotales que la Biblia nos enseña. Una línea sacerdotal es la orden de Aarón. Escuche, una línea sacerdotal es la orden de Aarón. Y la segunda línea sacerdotal o la segunda orden sacerdotal es la orden o el orden de Melquisedec. Vuelvo a repetir, la primera es el orden de Aarón y la segunda es el orden de Melquisedec. Vamos a hablar del orden de Melquisedec. Como primer punto, el orden de Melquisedec es la división que sigue las leyes, las reglas del sacrificio antiguo. Las reglas es la división, la orden de Melquisedec o el orden de Melquisedec es la división que sigue las reglas del sacrificio del Antiguo Testamento y fueron codificadas en los tiempos de Moisés, porque Aarón es un levita y por esta razón el orden de Aarón fue llamado sacerdocio levítico. ¿Por qué fue llamado sacerdocio levítico? Porque Aarón era un levita. Entonces, por esa razón, el orden de Aarón fue llamado el orden levítico, el orden de Leví. Mire, Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Y Jacob, el padre de 12 hijos, incluyendo a la tribu de Leví. Y la tribu de Leví, siendo Jacob el padre, Leví fue el tercer hijo de Jacob con su esposa Lea. Con la esposa Lea. O sea que la esposa de Jacob leía mucho porque se llamaba Lea. No, es para que no me mire tan serio, pero Lea tuvo muchos hijos y el tercer hijo fue Leví. Entonces la familia de Jacob se muda a Egipto después de que José se convirtiera en el gobernador más grande de ese país. Y cuando salieron de Egipto, después de 430 años, millones de descendientes de Jacob se dirigieron a Canaán, porque estaban siguiendo a Moisés. Fue una gran multitud lo que esos 12 hermanos hicieron en Egipto. 430 años les creció nietos, bisnietos y se fue generando una generación tan grande que cuando Moisés los liberó, ellos lo siguieron a Canaán. Entonces los israelitas, que fueron llamados los israelitas, llegaron al desierto después de cruzar el Mar Rojo y en el desierto, escuché, recibieron los 10 mandamientos. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Entonces construyeron el lugar santísimo para guardar los 10 mandamientos. Entonces, el sumo sacerdote que estuvo a cargo de ofrecer sacrificios a Dios, ¿quién fue? Fue Aarón, el hermano mayor de Moisés. Y los de la tribu de Leví, a la que pertenecía Moisés y Aarón,
fueron delegados para trabajar en el templo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Entonces, cuando los sacerdotes levitas ofrecían sacrificios a Dios para el perdón de pecados, ofrecían corderos y ofrecían machos cabríos. Esto es muy importante que usted lo tenga pendiente, que los levitas ofrecían sacrificios a Dios para perdón de pecados. ¿Y qué ofrecían? Ofrecían corderos y machos cabríos. Pero recuerde que no era perdón de pecados, sino que cubrían el pecado por la sangre inocente de esos animales. Entonces, el orden de Aarón se aplicaba en el santuario terrenal. ¿Dónde se aplicaba el orden de Aarón? En el santuario terrenal. Y yo no sé si usted ha escuchado noticias, pero ¿qué quiere hacer Israel? ¿O qué hizo Israel? Que dicen que ya está. Volvieron a construir otra vez el templo. Y aún dicen que están ya sacrificando a Dios otra vez en ese templo. Quieren volver a reconstruir un templo, como volviendo al pasado, cuando ya no hay vigencia en ese templo. Y están buscando, y creo que leí una noticia, de la sangre de Aarón. Gente que tenga esa línea sanguínea de la sangre de Aarón para que trabaje en ese nuevo templo que quiere construir Israel. Entonces, desde el tiempo de Aarón, los descendientes de Leví, o sea, la tribu de Leví, ofrecieron sacrificios según el orden de Aarón por más de 1500 años en el santuario terrenal. Escuche eso. 1500 años sacrificando en el santuario terrenal hasta la venida del Señor Jesús, quien estableció el nuevo pacto. Tremendo. ¿Cuántos animales? ¿Cuántos sacrificios? 1500 años sacrificando hasta que llegó el Cordero, que dice la Biblia que Juan el Bautista dice, Él es el Cordero que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Porque ¿sabe qué? Usted ya no tenemos que matar a nadie. Usted se imagina usted comprando un carnero. ¿Cuánto vale un carnero para matar? Dios mío bendito. Y de pronto usted que no tenga plata y bien pecador, Señor Jesús, cuántos carneros, machos cabríos, palomos, Dios mío, estaríamos quebrados. Se mataría más que en la plaza donde matan los animales. Vamos a ver ya el segundo punto. Segundo punto, el orden de Melquisedec. Además del orden de Aarón, la Biblia hace referencia al orden de Melquisedec, que es el orden de Melquisedec 1, es perfecto. Oiga pues esto. 2, describe a Cristo como el sumo sacerdote. Mire lo que dice este texto. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Hebreos capítulo 6, verso 19. Dice que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vamos a estudiar el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec vivió en el tiempo de Abraham.
2000 años antes que Cristo viniera a la tierra. Él representa a Cristo. Melquisedec es mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento. Él es descrito o describen a Melquisedec, uno, como rey de Salem en el tiempo de Abraham. Y Melquisedec parece ser que era un misterioso personaje, porque no solo era sacerdote, sino que era rey. Entonces recuerde que la gracia nos hizo a nosotros ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y recuerde que Abraham fue antes de la ley. Estaba en el pacto universal, estaba en el pacto antes. Y escúcheme esto. Este misterioso personaje, para muchos, sacó pan y vino para bendecir a Abraham cuando volvía de una batalla. Porque Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y a su familia, y la Biblia llama a Melquisedec II como sacerdote del Dios Altísimo. Ningún otro título lo tuvo otro sacerdote. Fue sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestro Señor es poderoso. ¿Sabe? Por eso cuando usted y yo tomamos el pan y el vino, escúcheme eso, Dios nos lo dejó para bendecirnos a nosotros. Mire, ¿dónde está eso? En Génesis, capítulo 14, versículo del 17 al 20, que dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tus manos, tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham. Escuche esto, tremendo. Y le dio a Abraham. ¿Qué le dio? Los diezmos de todo. ¿Los diezmos de qué? De todo. Tremendo eso, tremendo eso. Entonces, el tiempo de Abraham, el pueblo ofrecía sacrificios a Dios con animales. ¿A cuál tradición seguían? Seguían la tradición de Abel. Y sin embargo, Melquisedec, como sacerdote, ofreció algo diferente. ¿Qué ofreció? Pan y vino. Entonces, el apóstol Pablo escribió mucho acerca de la grandeza de Melquisedec. Él escribió de Melquisedec como uno. El apóstol Pablo escribió de Melquisedec uno, como rey de justicia. Dos, como rey de paz. Y tres, y sacerdote que permanece para siempre. Vuelvo a repetir. Uno, Pablo describe a Melquisedec como rey de justicia. Dos, rey de paz. Y tres, sacerdote que permanece para siempre. Entonces Pablo también escribió en detalle que la tribu de Leví recibía el diezmo de cada tribu y que Leví mismo
dieron el diezmo a Melquisedec a través de Abraham. Y los sacerdotes del santuario terrenal eran nombrados sin ningún juramento. Pero Cristo, según el orden de Melquisedec, llegó a ser sacerdote con juramento de Dios. La cita bíblica es esta, Hebreos 7, del 1 al 28. Tranquilitos que ya vamos a acabar, faltan 2 horas y media de estudio, pero bueno, vamos a mirar algo interesante. Como tercer punto, Cristo según el orden de Melquisedec. Antes de que Jesús viniera, 1100 años antes de que Jesús viniera en carne, David, el rey de Israel, siendo conmovido por el Espíritu, profetizó que el Señor se convertiría en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está eso? En Salmos capítulo 110, del 1 al 4. Salmo 110, del 1 al 4. ¿Qué dice? Se lo voy a leer a usted. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jehová enviará de Sión la vara de su poder. Y juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! ¡Qué bendición! Profetizado antes de que Jesús viniera. Entonces Jesús interpretó que el Señor a quien David escribió en el libro de los Salmos es Cristo. Vamos a mirar Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45. ¿Qué nos dice? Que estando juntos los fariseos, le preguntaron diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿Y de quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces David profetizó que Cristo sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Jehová Dios profetizó que él cumpliría la profecía sin falta. Entonces, es tremendo porque a medida de que vemos de que Dios empieza a manifestarse como sacerdote, ¿por qué hacemos esta pregunta? Designó otro sacerdote, el Dios Padre, del lugar del orden de Aarón, porque el orden de Aarón fue seguido por más de 1500 años, porque el sacrificio de Aarón o lo que hacía Aarón era una copia de lo que Cristo establecería. Y el perdón de los pecados no podía darse según el orden de Melquisedec, de Aarón, perdón. Mire lo que dice Hebreos 7:11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, el diezmo que Abraham dio a Melquisedec representa una ofrenda que nosotros damos a Cristo como sumo sacerdote según ese orden. Y así como Abraham dio a Melquisedec, que lo bendijo con pan y vino,
nosotros los santos en Cristo ofrecemos a Dios desde nuestro corazón. Muchas veces damos diezmo, pero otras veces damos nuestra generosidad al Cristo que nos da la vida eterna a través del pan, del vino, y no según el sacrificio obligatorio que tenía que hacer el orden de Melquisedec. Hay una gran, que después vamos a hablar para muchos, o si ya usted la tiene clara, pero hay una gran pelea por internet de que si hay que diezmar, de que no hay que diezmar. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que los que entendemos, sabemos que somos bendecidos por el Melquisedec cuando damos ya no por obligación ni por ley, sino que damos según la revelación que tengamos de por qué somos llamados sacerdotes del nuevo pacto según la orden de Melquisedec. ¿Cuánto entendieron? Amén. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, por eso nosotros no debemos de combinar. Nosotros, el apóstol hace años, hicimos un evento, hicimos un proceso, primero entendimiento, cambiando el sacerdocio de la iglesia, ya no por un sacerdocio levítico, obligatorio, sino por un sacerdocio que era de Melquisedec. Y muchas veces queremos disfrutar los beneficios del sacerdocio de Melquisedec ofreciendo cosas como la ley lo manda. Entonces es muy importante este estudio de Melquisedec y de Aarón, porque es muy importante saber y ubicarnos en cuál sacerdocio está. Yo no sé usted en qué sacerdocio está. Si está en el Levítico, y quiero que usted entienda más, porque más adelante vamos a ver por qué Dios desechó al sacerdocio arónico. ¿Cuántos quieren saber varias razones por qué Dios desechó el sacerdocio arónico? Una, le voy a dar una razón. Porque el propio Aarón murmuró de la autoridad. Es muy tremendo cuando la murmuración entra en un sacerdote. Segundo, muchos de los hijos de Elí no hicieron lo correcto ante Dios. Entonces es tremendo saber. Primero, de que con Dios nosotros tenemos que andar derechito. Y recuerde que el nuevo pacto, Melquisedec era perfecto en todo. Melquisedec era un hombre perfecto porque en él no hubo mancha ni arruga. Por eso él nos presenta y se hace sumo sacerdote y nos perdona. Tremendo la bendición que tenemos de Melquisedec. Por eso nosotros tenemos que desarrollar 12 cualidades que tiene un rey. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Concluyendo estos dos puntos del orden de Aarón y el orden de Melquisedec, abuelo de pájaro. Bueno, mi amado hermano, esta ha sido la clase del día de hoy y vamos a que usted tenga una tareita muy especial. ¿Cuál es esa